Hola, sean bienvenidos al canal de Swift Crew. Hoy tenemos un video muy interesante. En este video construiremos una app en la que podamos organizar diferentes notas en diferentes categorías, además de guardarlas y recuperarlas utilizando JSON. Además que explicaré la estructura que tiene que seguir este código para que funcione perfectamente, que termina siendo muy interesante. Así que vamos rápidamente cómo es que la app funciona. Esta de aquí es la aplicación que se mostrará en el video. Para empezar, obviamente no hay ninguna nota. Quiero mostrarles qué es lo que podemos conseguir con esta aplicación. Este botón de aquí es la principal función de la app, en la que nosotros podemos organizar y añadir nuevas notas. Por ejemplo, podemos agregarle información a esta nota, como puede ser un título, una descripción y una categoría para tenerlas ordenadas. Y una vez que tengamos nuestro propio título y la descripción de la nota, podemos seleccionar una de las categorías que para empezar con la aplicación tenemos 4, pero yo la quiero guardar esta en metas, ¿no? Entonces vemos cómo es que esta nota se guarda y realmente queda en la aplicación guardada en un archivo JSON. Y además funciona perfectamente, ya que la estructura que sigue este código permite guardar cualquier cambio que haga el usuario al instante, y que esta información que se haya guardado o generado en este transcurso, al cerrar la aplicación y volverla a abrir, siga ahí. Antes de empezar a escribir el código, la estructura de las que les he hablado es el Model View Model, la cual permite organizar el proyecto en 3 capas diferentes que hace que trabaje perfectamente. Primero están las views, que es la capa en la que el usuario podrá interactuar y la cual ve. Como podemos ver aquí, tenemos 2 principales, el Content View y el Add Note View. El Add Note View es la interfaz que se abre al presionar el botón para añadir una nueva nota, que termina siendo una interfaz para el usuario. Por otro lado están los Models. Los Models definen la estructura de los datos que se usarán en la aplicación. Aquí tenemos este archivo de Models en el que definen las estructuras de los datos que se usarán dentro de la aplicación. Y ambas son linkeadas gracias al Model View, que es la capa que maneja la lógica y manipulación de los datos entre el modelo y la vista, que es la que ve el usuario. Vale, para seguir vamos a analizar cómo es la estructura de nuestros datos usando structs y el protocolo Codable para convertirlos en JSON. Vamos a ver cómo es que se crea este modelo de datos para un carrusel de elementos, que es aquel que se ocupa en la aplicación, que es básicamente muy ideal para cualquier aplicación que necesite organizar este contenido en categorías. Para empezar, se importa la librería Foundation, que da acceso a estructuras claves como el Universal Unique Identifier, que se usará en los modelos. Ok, primero definamos la primera estructura, que es Carousel Item. La estructura de Carousel Item se usará para cada nota que será añadida. Ahora, ¿qué es Identifiable? Esto permite que, cada elemento tenga como un identificador único, y es muy útil cuando Swift trabaja con listas. Por otro lado está Codable, que básicamente se ocupa para traducir esta información a JSON y volverla a recuperar. Y el ID. Ahora, para cada nota o para cada carousel item tendrá un identificador único, que es el Universal Unique Identifier. Y por último tendrá su título y descripción, que básicamente son propiedades básicas en formato string que tendrá cada nota. Y finalmente hacemos un método constructor que tendrá un valor ya por defecto para el ID, de manera que se genere automáticamente cuando se crea un nuevo item. Esto se encarga Swift. Ahora, sigue básicamente la misma estructura, sin embargo esta estructura está hecha de la estructura que creamos anteriormente, que es el carousel item. Es decir, este carousel category tendrá carousel items como atributos. Y básicamente ocupamos el mismo Identifiable y Codable para las mismas razones, que es básicamente transformar, añadir y recuperar información en formato JSON, y que cada uno tenga su ID único. Y aquí el método constructor permite crear una categoría con un ID automático, igual como la estructura pasada, con un array vacío de elementos para que nosotros podamos agregar elementos desde cero. Ahora, Swift permite manejar archivos dentro de la carpeta Documents, así que guardaremos todas las notas que serán añadidas ahí. Este archivo tendrá 4 funciones distintas que permitirán acceder, escribir y guardar la información en el archivo JSON. Ahora, para la estructura del código, primero se implementa esta librería Foundation, que es básicamente otra vez la que proporciona herramientas esenciales como el File Manager y el JSON Encoder. Luego se define el Data Manager como una estructura con la palabra reservada struct con métodos estáticos. Básicamente esto significa que no necesitamos instanciar un objeto para usarlo. Y aquí FileName es el nombre del archivo donde guardaremos nuestras categorías, obviamente con una extensión .json.
La primera función, la cual ya había mencionado, es el getFileURL. Este método nos devuelve la ruta donde guardaremos el archivo JSON dentro del almacenamiento del dispositivo. FileManager.default nos ayuda a acceder a los archivos de la aplicación. Por otro lado, Document Directory es la carpeta donde podemos escribir archivos dentro de la app. Y ahora, si obtenemos la ruta correctamente, se añade al archivo categories JSON. Ahora, por otro lado, está la función para guardar categorías en JSON. Primero se obtiene la URL del archivo con getFileURL y luego se usa JSON Encoder, que es básicamente para convertir nuestra lista de categorías, que es Carousel Category, en datos JSON. Ahora, si es que ocurre un error, se imprime en consola, error, guardando las categorías y el error. Así es que cada vez que agregamos o modificamos categorías, podemos guardar esos cambios en el archivo JSON. La otra función es Load Categories, que básicamente es para cargar categorías desde el JSON. Eso es muy interesante y fácil. Entonces, primero se verifica si el archivo existe. Y si no existe, devolvemos las categorías predeterminadas con el método getDefaultCategories. Y vaya, si sí existe, entonces se lee con data contents of. Luego se usa JSON Encoder para convertir los datos JSON en una lista de carousel category. Aquí igual se implementa un print para que se muestre en consola si es que hay algún error con el título error cargando las categorías y su debido error. La última función de este model view, que es básicamente getDefaultCategories. getDefaultCategories devuelve una lista de categorías como iniciales cuando no hay un archivo JSON ya hecho, y pues básicamente es útil para la primera vez que el usuario abre la app. Y en este caso solamente hay 4 categorías, que es metas, razones, hábitos y por hacer, en el que el usuario podrá seleccionar solamente estas 4 categorías, y con esto se garantiza que la app tenga siempre datos, incluso si nunca hemos guardado nada antes. Ahora, con todo este sistema, nuestra aplicación por el momento puede almacenar y recuperar información fácilmente, lo que pues mejora la experiencia del usuario. Vale, ahora que ya tenemos nuestra capa de datos lista, pasemos a la vista, donde mostraremos la información al usuario usando SwiftUI. Y la vista principal en este caso es Content View, nombre genérico que pone Swift ya de por medio, que mostrará nuestras categorías y sus elementos en un carrusel horizontal. Ahora, para empezar, tenemos esta estructura, Content View, en forma de vista, con State Private Var Categories. Esta variable almacena la lista de categorías y se inicializa con datamanager.loadCategories, lo que significa que al abrir la app cargaremos los datos guardados o los predeterminados ya de por sí. Y por siguiente está StatePrivateVar Showing AddNodeView en estado falso, booleano, que controla si mostramos la vista para agregar una nueva nota. Para empezar, añadimos un Navigation View que agrega una barra de navegación a la app, y adentro de este Navigation View un Scroll View que permite desplazarnos verticalmente en la app, que adentro de este Scroll View tiene un VStack que contiene todas las categorías alineadas a la izquierda con un espacio de 30 entre ellas. Después sigue ForEach de Categories. ForEach es una herramienta muy padre que básicamente recorre cada categoría y la muestra en pantalla, que básicamente el nombre es muy obvio, for each, por cada categoría en categorías. Y finalmente se pone el título de categoría con un text con category.title, que muestra el título de la categoría con un estilo, pues digamos así, moderno, con un punto rounded. Ok, ahora el carrusel de items que sigue con esta vista interfaz del usuario, que primero tenemos un scroll view con estas características que tiene un punto horizontal, un show indicator false. Estas características hacen que muestre los elementos en una fila horizontal y sin la barra de desplazamiento, es por eso que está en false. Adentro de este scroll view tenemos el hstack, que alinea los elementos en una fila con 20 espacios entre ellos, es por eso que tiene el spacing en 20. Y por siguiente está el ForEach Category Items. ForEach es una herramienta muy buena que recorre los elementos de la categoría y los pasa a Carousel Item View. Y por último se le fija una altura para que el carrusel se vea uniforme con el .frame height 260. Ahora, este carrusel permite que cada categoría tenga su propia fila horizontal de elementos. Ahora, el fondo y la barra de navegación, que es lo que vimos anteriormente, que tiene estas características. Background Color con System Group Background, que usa un color de fondo similar al de las configuraciones de iOS, y un Navigation Title Mis Notas, que es muy obvio que es básicamente el título que aparece en la barra de navegación que nosotros le pusimos Mis Notas. Ahora, aquí viene lo interesante de la aplicación, que es cómo es que el usuario va a interactuar, que es básicamente el botón para agregar una nueva nota. Primero tenemos el Turbo Item,
item que básicamente agrega un botón en la parte superior derecha con estas características que tenemos un placement en navigation bar trailing, y después tenemos un button. El button que tiene la acción de showing add not view, que básicamente es que cuando el usuario presiona el botón se muestra la vista de add not view, que la veremos en un par de minutos. Y posteriormente tenemos el dot sheet is presented showing add not view. Básicamente abre el add not view como un modal cuando showing add not view es true. Es por eso que anteriormente habíamos puesto que esta condición era falsa y ahora es true. Así el usuario puede agregar notas sin salir de la pantalla principal. Tenemos esta estructura que es la vista para el item del carrusel. Primero tenemos un Z-stack que básicamente agrupa los elementos que nosotros pongamos posteriormente en esta coordenada Z, es decir, va a ir de enfrente para atrás. O sea, permite colocar una tarjeta de fondo y el contenido encima. Después tenemos este rounded rectangle que básicamente crea una tarjeta con bordes redondos, es la que se ve en esta parte, con un fondo azul, y esto lo definimos con el dot fill color blue. Posteriormente tenemos el dot shadow, que básicamente, como su nombre lo indica, agrega una sombra azul para darle como este efecto de profundidad a cada una de las notas. Y después tenemos el text item title. Esto también es muy obvio, que básicamente muestra el título de la nota con un diseño atractivo, ¿no? Tiene el item dot title, que obtiene el título del item, y después agrega la descripción del mismo item, ¿no? Que es la que nosotros damos en el input de la vista para agregar la nota. Así, cada elemento del carrusel es una tarjeta con un título y una descripción. Y posteriormente, en este archivo hasta abajo tenemos previsualización de la vista, que básicamente permite ver la content view en el canvas de Xcode sin ejecutar la aplicación. Ahora, ya tenemos la vista principal con las categorías y los carruseles, pero necesitamos una forma de agregar nuevas notas, es decir, que el usuario presione algo y muestre esta interfaz para que el usuario introduzca la información. Para esto se crea el Add Note View, una pantalla que permite ingresar el título, la descripción y seleccionar la categoría de la nota antes de guardarla, obviamente. Ok, empezamos definiendo la estructura de la vista de Add Note View. Para empezar tenemos Environment con Presentation Mode, Bar Presentation Mode, que básicamente nos permite cerrar la vista cuando terminamos de agregar la nota. Y la que sigue básicamente son variables que almacenan el título y la descripción de la nota mientras el usuario la escribe. Y finalmente tenemos otra variable que almacena la categoría seleccionada, pero sin embargo tiene este string que a comparación de los otros no está vacío y tiene escrito metas. ¿Por qué pasa esto? Porque la categoría por default que tiene este picker es metas. Después sigue la vinculación con la lista de las categorías con esta línea de código que es @binding bar categories carousel category. Básicamente vincula esta vista con la lista de categorías de content view y permite modificar categories como directamente agregando una nueva nota. Posteriormente sigue la lista de categorías disponibles. Esto es muy obvio, la verdad es que es un array solamente con los nombres de las categorías disponibles, que tenemos 4 principalmente: metas, razones y hábitos y otra más, y se usa para llenar el picker donde el usuario elige la categoría de la nota. Es como cuando tú presionas y seleccionas una de las opciones, pues para eso es el picker. Ahora, el diseño de la vista. Se empieza con un Navigation View, como la vez pasada, que permite agregar una barra de navegación en la parte superior, y después un Form. Ahora, el form es una estructura típica en iOS para formularios donde colocaremos como los campos de entrada. También es muy útil. Y después tenemos el campo de entrada para el título, ¿no? Aquí ya empezamos a poner los campos de entrada con un text field, que es el campo de texto donde el usuario escribe el título de la nota y usa el estado title para almacenar lo que el usuario escribe. Posteriormente tenemos el área de texto para la descripción, que es un poco de lo mismo, que permite que el usuario escriba una descripción más larga y se le da un tamaño fijo de 100 píxeles de altura. Igual con un section, un header con el text descripción, que obviamente es donde tú pones la descripción, y un text editor. Ahora, para el selector de la categoría es donde realmente implementamos el picker. El picker es una herramienta muy padre que permite seleccionar una categoría de una lista y usa category names para mostrar las opciones, que es el array que anteriormente habíamos definido. Y después se almacena la categoría elegida en selected category. Y posteriormente tenemos el picker style, que básicamente es como el estilo de este menú desplegable en donde se muestran las opciones. Después tenemos un botón, obviamente, para finalizar esta acción, que es para guardar la nota, en la que el botón empieza con una acción de Save Note, que llama a la función Save Note cuando el usuario presiona el botón. Ahora, este botón tiene unas ciertas características como el frame, que hace que el botón ocupe todo el ancho posible. Después tiene un background con color azul, que pone el botón en color azul, obviamente, y el corner radius, que le da esquinas redondeadas.
Este botón guarda la nota y pues le añade la categoría seleccionada. Tiene que haber una opción si es que el usuario se arrepiente de su acción, ¿no? Entonces para eso implementamos el botón de cancelar, que es el botón con el título cancelar, como pueden ver aquí, que permite cerrar la vista sin guardar nada, y se ocupa el presentation mode grab value dismiss, que básicamente cierra el last note view y vuelve a content view. Ahora, la función para guardar la nota que anteriormente ocupamos, obviamente en el botón, se define abajo con la función save note, que evita que el usuario guarde una nota vacía también. Ahora, para crear la nueva nota y agregar esta nota a la categoría seleccionada, ponemos el carousel item, que es el método constructor que anteriormente habíamos escrito, donde se agrega la nueva nota con el título y descripción de ingresados y se genera automáticamente el with. Y después, para guardar los cambios de JSON, que pareciera que ya nos hubiéramos encargado de eso, tenemos el Data Manager Save Categories, que básicamente guarda la lista actualizada en el archivo JSON, y básicamente esto asegura que la nota no se pierda cuando el usuario cierre la aplicación. Y finalmente tenemos el Presentation Mode, Grab Value, que sirve para cerrar el Last Note View y vuelve al Content View una vez que la nota haya sido guardada. Y listo, con esta vista los usuarios pueden ahora escribir el título y descripción de una nota, seleccionar una categoría y guardar la nota en la categoría elegida, y vaya a ver la nota reflejada en este Content View. Ahora, esta aplicación está muy padre, ya que es interactiva, es fácil de aprender, fácil de llevar y permite a los usuarios personalizar su contenido fácilmente, ¿no? Es un proyecto muy sencillo que te invito a que tú repliques, incluso que tú lo mejores y dejes por los comentarios en qué podemos mejorar. Y si es que hay mucho apoyo o hay muchos comentarios, podemos seguir mejorando esta aplicación para un siguiente video. Por ejemplo, añadir colores, añadir más categorías, eliminar la nota, que también es una opción muy importante para esto. Si te ha gustado, deja tu like, deja tu comentario, qué opinas acerca de la app, en qué se podría mejorar, en qué podríamos agregar o qué podríamos quitar. Y eso. Muchas gracias por el video, espero que te haya gustado. Hasta la próxima.